de parte del Espíritu Santo, Señor Jesús, que pueda ser de ministración para cada una de las personas que me están escuchando y que lo están viendo, Señor Jesús. Que puedan aprender hoy algo nuevo, Señor Jesús, con lo que llamaba a traer, y sobre todo que pueda transformar cada una de las vidas, Señor Jesús. Te doy gracias por él y te pido que lo cuides y lo uses con poder de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Voy a estar téngame paciencia porque voy ahora a tratar de compartir. No, algo así. Rápido, compartir pantalla. Ya lo estoy haciendo. Sí, ok. Perfecto. Ya se ve así. Ok. Ya se está viendo, sí. Perfecto. Ok. Antes de entrar de lleno en todo esto, gracias por estar aquí. Mi nombre es Gamaliel, ¿verdad? Para los que se conectaron ahora, soy del Ministerio La Puerta. Sé que esto es una palabra que son necesarias compartir. Nosotros llevamos a través de esto que tratamos de discipular y hacemos esto los viernes, discipular a la gente, entrar en unas temáticas que son importantes. Durante todo el año pasado hemos hablado sobre unos temas bien particulares que a nosotros nos parece bien pertinente que tú puedas conocer. Como por ejemplo, empezamos a hablar de la importancia de la relación con Dios, inclusive cómo acercarse a Dios, cómo yo puedo comunicarme con Él, cómo Él se comunica conmigo, ese tipo de cosas. Y si de alguna forma te has perdido de esa enseñanza, pues te puedes comunicar con nosotros y nosotros te la podemos enviar, porque creo que la mayoría están grabadas. Espero que así sea. Yo creo que sí, ¿verdad, Debbie? Si no me equivoco. Sí, están muchas grabadas. Se pueden comunicar con nosotros. Cualquier cosita te comunicas con nosotros. Si tienes alguna duda con relación a eso, y yo creo que es necesario que las puedas escuchar, porque la verdad el caso es que nuestra intención como ministerio es que, más allá de llevar una religión y ese tipo de cosas, es que tú te acerques a Dios, porque Dios está presto ahí, Él se acercó a ti, que tú puedas corresponder ese gran amor. De eso se trató el sacrificio de la cruz, porque Él ya hizo todo lo necesario para que tú tengas una relación con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna, y que a través de su sacrificio se ha pagado el precio de tu pecado y tengas acceso al Padre. De eso se ha tratado, ¿sabes? Y tocamos todos esos temas, cómo relacionarnos con nosotros, cómo andar en el Espíritu, cómo es que si no has recibido el Espíritu Santo, son temas que son bien importantes. Si tal vez a lo mejor estás escuchando esto y se te hace un poco difícil entender, cuando nos estemos reuniendo en grupos aparte, ahí el líder te va a estar explicando con más detalle con relación a este tipo de cosas, lo que es el arrepentimiento, que lo toqué anteriormente, y lo que es el bautismo y lo maravilloso que hace esto, nacer de nuevo, es decir, ser un hijo de Dios, ser transformado y ser parte de esto. Y de ahí empezamos a hablar de los frutos del Espíritu. Son comportamientos que manifestamos nosotros por estar conectados con Dios, por tener una relación constante con Dios, por andar en el Espíritu y tener esa compañía constante y estar bien consciente de que Él está conmigo. No tengo que llamarlo tanto, sino porque Él está aquí en mi corazón. Su Espíritu Santo está conmigo. Y como tal, yo sé y estoy seguro que Él es el que va a suplir cada una de mis necesidades, y son cosas que cuando yo ando en el Espíritu se van manifestando. Y empezamos a hablar, me pareció bien prudente, que es los frutos del Espíritu. Y hablamos de la fe, hablamos de mansedumbre, la humildad, hablamos de gozo, la paz, las cosas que se manifiestan cuando tú tienes al Espíritu de Dios, a Dios en tu corazón. Créanme que es maravilloso, es algo que, porque mucha gente cuando escucha del Evangelio dice, no, que el Señor te salva, pero no entienden que más allá de salvarte, que es extraordinario, te salvó. Es decir, hay una eternidad que nos está esperando. Cada uno de nosotros tenemos la muerte segura. Hay algo más seguro que eso, que la muerte. Todos vamos a morir en algún punto. Y pues Dios siempre quiere arreglar ese asunto de eternidad con nosotros. Y dice, espérate, yo te quiero acá conmigo. Y por eso te digo, hay un camino, y te presenta y te dice, yo pagué el precio tuyo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo, caminar por el camino y seguirme. Y tienes
eternidad garantizada y vas a estar cercano a mí y yo cuidaré de ti y estaré contigo. No es que no vas a pasar problemas, sino que en medio de esos problemas vas a contar con la presencia maravillosa de tu Padre Celestial, que va a estar cuidando de nosotros, y que no hay mejor Padre que el Padre, el Dios nuestro que nos ha cuidado. Y te lo digo por experiencia, son cosas que hemos vivido y por eso la compartimos. Pero quiero enfocarme cuando nosotros estamos metidos en esa relación con Dios, a tal grado que empezamos a ver unos cambios notables en nosotros, como el corito ese que dice que hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Son estas cosas que se empiezan a manifestar porque yo empiezo, oye, mientras yo camino, voy meditando en Dios, Señor, ¿qué es lo que me espera? Yo que estoy en la calle constantemente porque soy vendedor, pues estoy en esa relación constante con Dios. Trato de pensar en Él todo el tiempo. Trato de hablar con Él, mantener esa relación con Él. Y créanme que es maravilloso. Una de las mejores experiencias que yo siempre he tenido ha sido hasta inclusive guiando, hablando con Él mientras estoy caminando. Inclusive hablar, son las cosas, las experiencias que empiezas a tener. Y por eso siempre invito a la gente y por eso empezamos de cómo te relacionas con Dios. Cómo es hablar con Él. Cómo es momentos en que tú vuelves, sacas tu momento de oración y dices, espérate, yo aquí ahora, y yo he tenido momentos en el que ni le hablo y simplemente le empiezo a adorar y siento cómo Él se glorifica y empieza a ministrar mi vida. Si tú no has sentido eso, y tú no has tenido la experiencia de sentir a Dios plenamente en tu corazón y sentir cómo Él se glorifica en tu ser, que en el momento en que estás bien cansado y tú le dices, espérate, me entrego a ti, Señor, y voy callado, inclusive con lágrimas, y sigo llorando porque la vida es dura y lo podemos reconocer. Aquí no prometemos que simplemente se te va a ir dolor. No, es que el momento duro vemos cómo Dios te ministra y se glorifica. Bueno, quiero hablar de eso precisamente, de un fruto del Espíritu que tiene que ver con la templanza y que se traduce en la Biblia también como dominio propio. Son equivalentes. Si tú me ves hablando, diciendo de momento, mira, el dominio propio, o te digo templanza, es básicamente lo mismo, se pueden sustituir uno con otro, inclusive en varias versiones de la Biblia, o en una te usa dominio propio, o en otra te usa templanza. Pero son equivalentes según el significado que la palabra misma usa. Quiero, en 2 de Timoteo 1:7, quise ponerlo ahí porque de verdad que siempre me ha llamado la atención esa palabra que Pablo le da a Timoteo, que le escribe una carta y le dice a Timoteo, quiero decirte, pues que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. A ver, que cuando tú tienes el dominio propio, de eso vamos a estar hablando, pero es poderoso. A ver, ok. Mira, los temas que vamos a estar tocando, voy a tratar de hacerlo todo lo más rápido posible porque quiero llegar a un punto en donde me quiero detener y quiero explicarle. Ok, perdóname. Voy a volver un poquito para atrás. Mira, esos son los temas que vamos a estar hablando. La importancia del dominio propio, su definición, cuando no hay templanza y cómo lograr la templanza. Ahí es donde me quiero detener bastante, quizás. Ahí es donde voy a dedicar un poco más de tiempo y después nos distribuimos para orar unos por los otros. Pero la importancia del dominio propio, la definición y cuando no hay templanza. Y después vamos cómo lograr esa templanza. Que eso yo creo que es una de las cosas bien importantes. Ok, en cuanto a la importancia, me gusta, ya habíamos hablado de esto, que en Gálatas 5:22, cuando te habla del fruto del Espíritu, los que andan en el Espíritu empiezan a mostrar este tipo de frutos, que son el amor, el gozo, más, lo voy a leer textualmente, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y terminamos con templanza. Que esa es la última clase de hoy, ya hablamos de cada una de ellas, fue maravilloso, tocamos temas, hablamos y fue glorioso. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso te da un lado más o menos de lo que voy a hablar después. Mira esto, que me gusta este proverbio, el proverbio capítulo 16, versículos 32, nueva traducción viviente, dicen, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Es poderoso, es lo que te está hablando, es que necesitamos, más importante que a lo mejor tener una fuerza física, es que tú puedas tener un dominio propio.
Y mira, a mí me llama mucho la atención que Pablo en una ocasión en el libro de Hechos, que el libro de Hechos es básicamente la historia de la primera iglesia, de lo que aconteció cuando Jesucristo murió, resucitó y vinieron la primera iglesia, de las cosas que se hablaban, de las cosas que pasaban, de los milagros que ocurrían en el libro de Hechos, eso está allí. Es un libro histórico maravilloso. Y dice que en una Pablo, mira lo que él estaba haciendo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Y Pablo, mira, quiero darte un poquito de contexto. Pablo estaba hablando con estas personas y mira de las cosas que empezó a hablar. Le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar es como que empezar a hablar, empezar a dialogar. Lo que estamos haciendo nosotros, empezamos a tocar el tema y a profundizar un poco sobre él. Mira lo que le dice Pablo. Cuando empezó a disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidades te llamaré. Son temas medulares que empezó a hablar Pablo de un instante, porque vamos a ver que según la definición es tan importante, va a ser tan determinante para tus metas, lo que es el dominio propio, mi gente. El dominio propio va a ser tan determinante para cumplir inclusive el propósito de Dios sobre esta tierra. Va a depender cuánto tú ejerces ese dominio propio sobre tu vida. Y es bien importante, y quiero que de alguna forma podamos reflexionar, y yo no soy termómetro, siempre lo digo de esta forma, no soy termómetro espiritual para decir, mira, tienes que mejorar en esto. Cuando yo hacía este estudio, créanme que yo tuve mis roces y decía, wow, Dios mío, tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro. Y lo que yo trato es que usted mismo pueda examinarse, o el espíritu le dé inquietud y le diga, espérate, tienes que mejorar en esto, tienes que cambiar en esto. Tal vez el dominio propio sobre tu vida no ha sido el mejor en este año. Tal vez te has dejado llevar por ciertas cosas. Y ahora, quiero que me digan, ¿verdad? Quiero que tengan la libertad de que alguien me diga más o menos qué entiende por templanza o dominio propio. Alguien que pueda hablar, que me pueda decir algo que le viene al corazón y diga, mira, para mí es esto. Aquí no existen disparates, hermano, no se preocupe. Aquí estamos para aprender, de eso se trata. Usted dígame lo que usted entiende sobre dominio propio o templanza. No me dejes. Tranquilidad. Tranquilidad. Fascinante. Me gusta esa tranquilidad. Me encanta, Maribel. ¿Alguien más que quiera decir algo? Saber controlarse. Saber controlarse. Control. ¿Quién habló? Perdón. Es que no estoy viendo. Ludamari. Ah, Ludi, sí. Qué bueno, gracias, Ludi, por ese aporte. Están siendo bien resumidos. Eso como control, tranquilidad. ¿Alguien más? Si no, lo seguimos por ahí para abajo. Confianza. ¿Quién habló? Perdóname. Norma, gracias, Norma. Okay. Gracias por el comentario. Perdón, no escuché bien. Dice César que paz. Ok. Perfecto, Paz. ¿Alguien más que quisiera compartir algo más? Yadiel, tranquilidad. Tranquilidad, Yadiel, me dijiste, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Eso me parece súper bien. Vamos a ir siguiendo, pues déjame ahora yo poner más o menos según... Mira lo que yo hice para que cuando yo trato de leer la palabra, a veces te voy a leer una definición de templanza, que es dominio propio. Esa palabra rara que tú ves ahí, enkrateia, eso es en griego. Yo tengo una aplicación, hay formas de tú saber cuál era la palabra que originalmente se usó, que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y siempre yo busco esa palabra que a lo mejor en este caso pues quería buscar dominio propio, templanza, y en qué contexto se usó esa palabra todo el tiempo. Inclusive tú puedes buscarlo y puedes decir, espérate, porque a veces el griego, definir las cosas en español es un poquito difícil. Hay gente que ha hecho un gran esfuerzo y han logrado lo que hoy tú y yo tenemos en mano, la Biblia escrita en español, traducida. Pero cuando tú ves, a veces se dirigen de una forma, en una forma le dicen dominio propio, en otra le están diciendo abstenerse, cuando están hablando de lo mismo. Es la misma palabra, por eso me gusta decirla en griego para que puedas comprender.
según lo que leí todos los versículos que se presentaba templanza en el Nuevo Testamento, y todo el contexto decía, wow, se refiere a esto, wow, se refiere a esto. Mira, es la capacidad para poder dominar su propia naturaleza humana, como las emociones, los impulsos pecaminosos y decisiones diarias. El resultado lo vemos: firmeza en abstenerse, en actuar conforme a la meta y actuar conforme a la meta. Porque usualmente cuando uno piensa, tengo dominio propio, pensamos como que es no pecar. Mira, yo me controlo, no peco. Eso también es dominio propio. Pero dominio propio es a veces de abstenerse, de decir, espérate, yo me quiero levantar porque quiero desarrollar una relación con Dios de tal forma que quiero tener esa cercanía con Dios, quiero conocerle mejor. Pues me quiero levantar más temprano, por ejemplo. Darte un ejemplo. Qué difícil a veces es hacer eso. Hemos tenido dominio propio con relación a eso. Cuando te has propuesto, mira, me quiero levantar, ponle que creo que a veces nos hemos propuesto levantarnos a las 3 de la mañana por alguna razón y decir, espérate, vamos a orar en ese momento. Vamos a tratar de sacar un momento de oración a las 3 de la mañana. ¿Lo hemos cumplido a cabalidad? Lo pregunto porque yo me he propuesto eso a veces y como que se me escapa un día y al otro día me levanto y no, lo voy a hacer esta vez. Tiene que ver con eso, porque a veces si nosotros queremos cumplir el propósito de Dios, muchas veces vamos a tener que abstenernos de muchas cosas. A lo mejor vas a tener que acostarte más tarde para cumplir el propósito de Dios. El dominio propio tiene que ver con ese tipo de cosas, se trasladan ese tipo de cosas, porque no es tan solo abstenerse de pecar o ese tipo de cosas, inclusive el dominio propio se va hasta la dieta, mi gente. Ese tipo de cosas, uno dice, tengo dominio propio para decirle que no a aquello. Tengo dominio propio para decirle que sí, para permanecer en una acción determinada y decir, espérate, voy a seguir en esto. O tendré el dominio propio para mantener mis emociones bajo control. O somos de los que las emociones por alguna razón nos han controlado. Es fácil examinarnos si nos damos cuenta. Cuando alguien nos dice 2 o 3, ¿cómo respondemos ante esa realidad? Porque naturalmente, en nuestra carnalidad, como le dice la palabra de Dios, oye, si alguien te dice 2 o 3, acá en Puerto Rico no esperamos 2 segundos, podemos decirle 2 o 3. Puedes hacer ese experimento, empieza a tocar bocina a alguien para que tú veas. La gente te va a responder para atrás rápido. La gente tiene reacciona. Esa es la palabra. Somos tan naturales que reaccionamos ante las realidades. Me ha pasado, la palabra te da ciertos consejos que a veces naturalmente no te van a salir. Por ejemplo, la respuesta blanda aquieta la ira, dice la palabra de Dios en un proverbio. Se me escapó el capítulo y el versículo, pero yo esto lo practico mucho porque yo soy vendedor y me he topado con de todo. Y en una ocasión me topé con alguien que me salió un poquito alterado y hasta cierto punto me faltó un poco el respeto, pero los que me conocen saben que yo, para que me ofenda, va a ser bien difícil. Pues yo la escuché y decía, a ver, se cree que y yo la escuché, no, salió alterado, me levantó la voz, hizo de todo y yo tranquilo, y así mismito, bien tranquilo. Pero mira, hermano, tranquilo, ya vamos a resolver esto. A lo mejor estamos teniendo un malentendido y hasta lo estás entendiendo de esta forma, pero tú me permites explicarte y podemos resolver el problema. Esa persona se tranquilizó al instante y me dijo, mira, discúlpame que te haya salido así, es que me pasa esto. Y yo le expliqué, mira, no, es que lo estás entendiendo mal. Y pude tener dominio propio porque, créame, ganas no me faltan. No es que estoy anulando mis emociones, sino que yo puedo controlarlas y puedo responder según como Dios está poniendo en mi corazón que deba de responder. De eso se trata. Y lo vemos como resultado de la firmeza de abstenerse y actuar conforme a la meta. En el crecimiento y madurez espiritual. Es necesario para el crecimiento y la madurez espiritual. En fin, ejercer la libertad que heredamos como hijo de Dios. Es tu caminar en libertad. Porque si hay gente que podrán decir, es que yo hago lo que me da la gana. Nada, y por eso tú lo ves y dices, no, es que yo bebo y yo vivo como yo quiero. Pero dile que deje de beber, a ver si puede. O dile que deje de fumar. Porque todos tenemos en algún punto que no podemos controlar ciertas cosas. Es vivir como dice Pablo.
en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice, escúcheme, gente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ellas, de ninguna. Que tú puedas decir, en esta vida no hay nada que me domine. Que tú tengas la plena libertad de decir, espérate, yo puedo ver televisor, pero puedo apagarlo y ver sin ver 3 días televisor. Es algo que a mí por lo menos me dominaba mucho antes. A mí me encanta la televisión, me gustan las series, me gustan las películas. A mí desde chiquito mi papá me llevaba al cine y soy loco con ese tipo de cosas. Y una de las cosas que se me hizo difícil fue apagar el televisor y decir, espérate, es el momento de orar. Me voy a abstener de ver televisor y me propongo en acción a empezar a hacer otro tipo de cosas, como que leer la palabra, conocer más de Dios. Espérate, me propongo leer este libro, ponle que Mateo me lo quiero leer este mes y quiero estudiarlo bastante bien. Mira, qué contexto se dio en esto. Ese tipo de cosas que nos hacen crecer. Pero si yo no tengo dominio propio, realmente eso no se va a cumplir. Parte de la definición me gusta en cuanto a crecimiento espiritual. Mira aquí porque la misma palabra que te había dicho en griego, que se me escapó, porque no sé griego, pero es la misma palabra que se utiliza en este versículo. Dice, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todos los que compiten en los juegos se abstienen, ahí está la palabra, se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir la corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros ejercemos esa virtud de nuestra libertad y el dominio propio para seguir hacia adelante. Inclusive cuando nosotros decimos que nuestras emociones no nos van a controlar, es que ya yo estoy pensando de que las situaciones que me rodean no me controlan. Lo que yo escucho no me va a controlar a mí, sino que yo tengo un dominio propio a través del Espíritu Santo. O sea, no se trató de mí, jamás se va a tratar de ti ni de mí, sino de lo que el Espíritu hace y te da las fuerzas necesarias. Créame que yo antes era bien volátil, aquí en Puerto Rico le decimos malcriado, no sé cómo lo dirán en otros países, pero aquí en Puerto Rico le decimos así, que no me quedaba callado. Ay, le zumbaba. Si alguien me decía algo, yo le zumbaba para atrás. Y pues a ver, y créame que cuando entré en esto de ser cristiano, ser un discípulo, cumplir el nuevo nacimiento sobre mi vida y creer y caminar con Jesús, créanme que he notado un cambio totalmente diferente del cielo a la tierra. Ya que antes ese Gamaliel malcriado, ese Gamaliel que te salía de atrás para adelante, que tal vez te decía 2 o 3, se queda acá tranquilo, inclusive se queda callado, pero no por mi propio esfuerzo, sino porque me he conectado a Dios y de tal grado de que puedo emanar este tipo de cosas y puedo manejarme y controlarme. Y no quiere decir que me las dejo montar, porque puedo decir, como te dije con aquel ejemplo, que tranquilo y bien sosegado le puedo decir a la persona, no, mira, te estás equivocando, creo. Mira, porque esto está pasando así. Inclusive las personas se disculpan contigo cuando ven que te ven tan tranquilo, te dicen, mira, discúlpame, eso te va a pasar, quiero que te lo pongas a prueba. Así que una de las cosas cuando no hay templanza, mira como dice en Proverbios 25, versículo 28, una persona sin control propio es una ciudad con las murallas destruidas. Es una ciudad con las murallas destruidas. Si no entiende esto, para ese entonces, para los tiempos bíblicos, era bien necesario que una ciudad estuviese murallada. ¿Por qué? Porque siempre venían enemigos que querían atacar la ciudad y las murallas podían determinar una victoria. Y si las murallas están destruidas, pues eres presa fácil, como se le dice. Eres presa fácil, puede venir cualquier cosa, cualquier ejército y te puede atacar y en cualquier momento pueden tomarte como esclavo y ese tipo de cosas. Y si tú no tienes dominio propio, mira, a tal grado que lo pone, el nivel de importancia que debe tener sobre nuestra vida es que, oye, hay unas murallas destruidas si no hay dominio propio. Oye, tal vez te vas a proponer, si no tienes dominio propio, tratar de orar, pero no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque no tienes dominio propio.
Inclusive ahí vas a ver las obras de la carne, como te dije, el dominio propio es dominar tu carne. Es dominar esos impulsos que pueden venir a todo el mundo. Yo no soy el más santo y yo se los digo de toda honestidad. A veces yo he tenido ganas de decirle 2 o 3 a alguien, a veces he tenido ganas como que, en serio, ¿quién no ha vivido eso, verdad? Que con el jefe o con, o con un familiar, tú sabes, todos tenemos un familiar que no es fácil. Pues ciertamente a veces uno le dan ganas como que, pero uno se controla y uno pueda manejar eso, porque uno tiene el Espíritu Santo que te deja saber, mira, tú tampoco eres un bomboncito de azúcar también, tú también te las traes, y poder reconocer que somos humanos como todos y que podamos pedir perdón, como pedir disculpas. Oye, no significa que no pueda fallar, pero en el momento en que yo fallo, yo pueda ir a él, mira, discúlpame, yo he tenido que hacerlo, he tenido que ir a las personas y decirle, discúlpame, mira, tal vez no sé si en el tono que te lo dije, a lo mejor no fue el mejor, tú me disculpas. Y créeme que las relaciones son relaciones que vas a restablecer siempre, vas a ser alguien que vas a unir a las personas. Inclusive que cuando tú, me encanta porque que en el Evangelio cuando tú estás en esto y tú estás metido con Dios y tú empiezas a relacionarte con Dios, tú empiezas a sentir el deseo de Dios y tú quieres que la gente conozca a Dios. Y cuando yo ando por la vida, trato de representar a Jesucristo donde quiera que voy. Y por eso tengo dominio sobre mis acciones, de lo que hablo, sobre lo que digo y cómo me comporto, porque yo quiero ser un puente para que la gente pueda acercarse a Dios. Por eso se llama el Ministerio de la Puerta, que nosotros podamos enseñar a la gente cómo acercarse a Dios. Pero si yo no tengo dominio propio, a veces no va a ser congruente lo que yo pueda hablar con lo que yo estoy haciendo. ¿Entienden? Y me he topado con muchos que tal vez expresándose son bien bonitos, les presentan el evangelio cualquiera, pero cuando a la primera empiezan a hablar mal, empiezan a decir otras cosas, entonces uno dice, wow, esa persona no tiene dominio propio. Y la gente dice, mira, tanto que habla de Dios, mira cómo habla ese hombre. Y empiezan a manifestarse ese tipo de cosas. No, mejor dicho, que si no tienes dominio propio, mira lo que pasa. Decir, mira cómo dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto digo que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es simplemente eso. Te vuelves esclavo del pecado si no hay dominio propio sobre nuestra vida. Ok. ¿Cómo puedo tener dominio propio? Aquí es que donde va toda la cosa. Porque el dominio propio se ve ejercido cuando estamos bajo fuego, gente. Cuando estamos bajo situaciones difíciles que todos vivimos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestros familiares, ya sea, llámele enfermedad, llámele situación económica, desempleo, sea lo que estés viviendo, todos vivimos situaciones difíciles. Y ese es el momento en el que, cuando nos encontramos con situaciones donde las emociones, tal vez una tristeza, una depresión, una ansiedad, una preocupación excesiva, empieza a tocar nuestra puerta. Y quiero ser bien empático con esto, porque no te puedo decir como que, mano, tienes que ejercer dominio propio, así, porque tal vez yo no estoy viviendo eso. Pero créeme que cuando dice la palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es extraordinario. Y es como dicen, hay un dicho aquí en Puerto Rico que dicen, lo que no te mata te fortalece. Y yo lo que quiero es que tu situación, de alguna forma u otra, que cuando estés bajo fuego, no te veas destruido, no te veas, como se le dicen, te destruyó, te volcó en una depresión, sino que al contrario, tú puedas decir, wow, esto que venía a destruirme me ha fortalecido. Y que tú puedas salir fuerte, fortalecido, en medio de la situación difícil que estás viviendo. Y hay algo que me encantó. La etimología de la palabra templanza viene de templar. Y una de las formas de templar, es decir, templar significa fortalecer. Y una de las formas de fortalecer lo que es el metal, el acero, inclusive el vidrio, lo utilizan este mismo método, es que ponen el metal, lo ponen, como ves en la ilustración ahí, en una espada, como hacen las espadas precisamente, es que los exponen al fuego a niveles extremos. Y quizá las situaciones usualmente de dificultad que estamos viviendo pueden ser ese fuego que nosotros estamos viviendo. Y ahí donde se nos está moldeando. ¿Y cómo yo puedo decidir que esta situación me vaya a destruir o sirva de edificación o pueda servir para fortalecerme? Es maravilloso que
para fortalecerlo. Después que se pone en el fuego el acero, lo que hacen es que luego lo ponen en agua o en aceite. Y ahí es que tú ves que, no sé si has visto cómo se templa el acero, pero es extraordinario como, créanme que fue bien cómico porque mi esposa me decía, pero ven acá, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a empezar a hacer espada, porque me puse a ver videos de esto y este tipo de cosas. Y dije, pero ven acá, ¿qué tú estás viendo? Y decía, no, esto tiene que ver con la enseñanza que les quiero llevar al Ministerio de la Puerta el viernes, que tiene que ver con dominio propio, y le explicaba a ella, tú sabes, porque así somos acá. Yo encuentro una palabra que me ministró y se la comparto a mi esposa, y mi esposa sucesivamente, mira, escuché tal predicador o esto. Pues es maravilloso que se sumerge en el agua, y ahí es donde es fortalecido. Y créeme que a lo mejor tú estás viviendo momentos difíciles, y yo te invito que en el momento en que tú estés así, que tú puedas ir a las aguas del Espíritu Santo para que seas fortalecido. Y ahí te vuelves fortalecido, porque nunca se trató de lo que tú puedas hacer, nunca se trató de cuán bueno tú puedas ser o cómo tú te expreses, sino que tú puedas venir ante Dios y decirle, y que no vengamos con excusas, porque hay gente que por alguna razón, cuando no pueden ejercer ese dominio propio, porque lo tratan por sus propias fuerzas, empiezan a usar muchas excusas. No sé si tú las has escuchado, que dicen, no, yo soy así. No, es que, no, creen que nacieron de esa forma. No, yo digo las cosas así porque así soy yo. Y usamos mucho ese tipo de excusas, y les he escuchado mucho, pero cuando uno viene a Dios y que uno le puede decir al Señor y que uno pueda reconocer, ese es el primer paso para yo poder ejercer el dominio propio, es el venir ante Dios y reconocerlo. Papá, mira, este año se me fue la olla, este año no ejercí mucho el dominio propio, sino que me he visto envuelto en las emociones, o me he visto envuelto en estas situaciones, y en vez de ir donde ti, me desahogué en Facebook, me desahogué con la amiga, y en vez de ir donde Dios y andar en el Espíritu, y que podamos ir, sumergernos en las aguas de su Espíritu Santo para ser fortalecidos. Eso se llama andar en el Espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma. No, te lo digo porque me ministró mucho esto, porque todos estamos pasando bajo fuego, de alguna forma u otra. Y bajo ese fuego, importante elegir siempre a nuestro Señor. Que yo pueda estar meditando en el Señor. No la estoy pasando fácil. Que puedas ir delante de su presencia y llorar también. Esa es la mejor forma de ejercer dominio propio. Que cuando te enfrentas a la situación, créeme que vas a responder de diferentes formas que bajo tus propias fuerzas. Y que puedas ejercer esa gran libertad. Y primero quería aclarar, ¿verdad? Porque no sé quién nos pueda escuchar después cuando esto se está grabando, y no sé quién nos pueda escuchar más adelante, pero primero tienes que identificar si has nacido de nuevo. Porque una de las cosas que el Señor nos entrega es la libertad. Y romper esa esclavitud al pecado. Y lo hace a través del bautismo. Lo vemos en su palabra. Romanos capítulo 7 dice, mira, el poder pecaminoso sobre nosotros se rompe cuando nosotros somos bautizados y somos hechos y morimos al pecado y nos levantamos en Cristo. Si ya tú tienes el Espíritu Santo, porque acuérdense, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, y si tú no tienes el Espíritu Santo, ejercer dominio propio va a ser imposible. La palabra en Romanos 8 dice, los que no tienen el Espíritu es imposible que puedan agradar a Dios. Y tú dices, pero es que yo me comporto bien, sí, pero a veces hay situaciones en la mente que tal vez no son los que puedan agradar a Dios, porque estarás ejerciendo dominio propio en tu mente, en tus pensamientos. Esto ya lo hablé, que le dije que es andar en el Espíritu. No hay mejor capítulo que hable de andar en el Espíritu, que ya estoy terminando. No se me asusten, ya yo estoy terminando, ya estoy culminando, pero quisiera leer esto. Romanos capítulo 8 habla sobre andar en el Espíritu. Y mira cómo lo dice, quiero compartirlo contigo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación, mi gente, es tan poderoso, porque no hay quien te condene, porque ya pagó el precio por nosotros. Poderoso, de verdad. El Evangelio, la buena noticia me emociona, hermano. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado. ¿Qué estamos hablando? Precisamente, dominar
esta carnalidad, esta situación, esto que tenemos, que podamos dominarla, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios lo hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. A través de Jesucristo, el dominio sobre el pecado terminó. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Te pregunto, una manera de examinar si estamos andando en el Espíritu es ¿qué estamos pensando? ¿Estaré demasiado preocupado? ¿O mis pensamientos están más centrados en la duda? ¿Mis pensamientos están más centrados? Estas son cosas para que yo me examino. Y yo me he visto y yo digo, wow, tengo que pensar más en las cosas de arriba, más en las cosas espirituales. Una de las cosas que vemos en la gente que anda en el Espíritu es que sus pensamientos tratan de pensar constantemente en Dios. Mira qué maravilloso, porque la palabra de Dios es tan poderosa, se complementan una a otra, ¿verdad? Porque como dice en Isaías 26:3, que dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová, porque de él viene la fortaleza de los siglos. Maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida, ¿ya qué? A la paz. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Qué maravilloso cuando se complementa la palabra y tú dices, wow, esto se parece mucho acá, tú sabes. Y es poderoso. Yo me emociono cuando me pasan estas cosas. Ya yo terminé aquí básicamente esto es dominio propio. No sé si hay algo que aprendiste en este proceso, pero te podrás examinar cómo has estado en este examen que tú puedas decir, no hay otra forma de poder ejercer el dominio propio sino andando en el Espíritu. Y yo creo que la mayoría, sin más decir todo, en algún punto hemos dicho, wow, se me fue el dominio propio, no lo estoy ejerciendo. Y la naturaleza pecaminosa no respeta el estudio, no respeta que a lo mejor tú tengas una profesión, no respeta que cuántos años llevas en el Evangelio. Esto es algo que, como dice, que esté firme, velad que no caiga, dice la palabra. Esto es algo que todos necesitamos, esto es algo que debemos ponerlo siempre en práctica. Por eso es que yo les digo, y he sido bien enfático, ¿cómo está esa relación con Dios? ¿Cómo está eso? Porque quizás hay gente que a lo mejor me dirá, estoy orando mucho, pero a lo mejor tu relación con Dios no tiene que ver tanto con que ores mucho, sino cómo estás en la lectura de su palabra. O cómo estás en esos momentos de estar tranquilo con Dios y decirle, Señor, háblame. Señor, quiero escucharte. Señor, voy delante de ti, callado y tranquilo. ¿Cómo está esa relación con Dios? Porque a lo mejor Dios te está pidiendo simplemente, wow, quiero más cercanía contigo. Y que puedas ejercer ese dominio propio. Llegando, a lo mejor el día te ha ido bien difícil, estás bajo fuego, condiciones extremas, pero que podamos ir ante Él, ante su presencia, y acudir a Él en cualquier momento porque está contigo. Y puedas ser sumergido en las aguas y puedas ser fortalecido. Es la única forma en donde toda situación que te pueda pasar, puedas garantizar que todo obrará para bien. Aún aquello que tú le dices, no le veo ni pies ni cabeza, pero esto va a obrar para bien. Dios lo tiene todo controlado. Ese es nuestro Dios, al Dios que le servimos, al Dios que nos cuida y que nos ama. Así que, ya yo terminé. No sé
si me tardé demasiado. He tratado de proponerme metas de terminar rápido, pero no sé si me mandé. Debbie, pueden abrir los micrófonos, ¿verdad? No sé si si hay algo que quieran compartir, que quieran pues, dejar saber. Y pues abierto está.